Órale, mis chingones. Los mandaron a llamar de todos los putos rincones del tiempo. Generales cuyos mapas habían borrado imperios de un plumazo. Grandes maestros que te leían el futuro 14. Pinches jugadas adelante. Economistas que arrodillaban naciones con sus putas ecuaciones. Negociadores que convertían a enemigos mortales en una pinche firma. Tácticos cuyos nombres eran susurros en ejércitos que no tenían ni puertas. Llegaron en silencio, güey. Pero el cuarto se llenó con esa presión que hace que la madera se acuerde que alguna vez fue un árbol. Las hojas de los libros se movían sin que hubiera viento. Las antorchas se quedaron quietas, como si hasta ellas estuvieran poniendo atención. Los pendejos que los mandaron llamar traían el alivio puesto como si fuera una armadura. Décadas, pensaban los gobernantes. Estas mentes tienen décadas de experiencia. No hay ninguna puta jugada que sobreviva décadas. Tu jugada había sobrevivido décadas. Ese era el pinche problema. Una sola decisión, cabrón. Un patrón sin patrón. Un puto paso que hacía que el tablero se comportara como si fuera pinche agua. Habían estudiado las grabaciones. Le habían puesto en cámara lenta. Habían construido modelos. Y luego habían construido los modelos para interrogar a los. Y los resultados se contradecían solo. Cada intento de atraparte, de definir tu jugada, valía para pura verga. Dejaban hoyos, pero solo encontraban aire. Algunos decían que era suerte, pero la pinche suerte no repite tanto tiempo, no mames. Otros decían que era un farol, un bluff. Pero los faroles se caen cuando los miras muy de cerca, y tu jugada, carnal, se hacía más grande bajo el microscopio, como una puta estrella que confundieron con una vela, hasta que el cielo se puso negro. El cuarto era de piedra y en círculo, la forma que los estrategas prefieren, para hacerse los humildes, los muy cabrones. Los asientos estaban por rango, pero hasta el pinche rango se sentía chiquito frente a tantas victorias pasadas. Ni se presentaron. La victoria es un idioma, güey, y todos hablaban el acento del otro a la perfección. Sobre la mesa había tableros de todo tipo, ajedrez y mapas de campaña, curvas del mercado y diagramas legislativos, diagramas de rituales y árboles de contingencia. Cada uno era una puta teología de la predicción. Y entonces entraste tú. Sin pinches guaruras, sin que nadie te anunciara, sin la cortesía de un heraldo. Tu presencia no toca la puerta, güey. Tu presencia se sienta. Y la puta silla ni se quejó. Un historiador se aclaró la garganta y recitó el expediente. Los mejores estrategas pasaron décadas. Tu jugada sigue invicta. Esas palabras eran una confesión y una puta acusación. Lo que quería decir era, estamos aquí para acabar con lo inevitable. Tú no respondiste.
porque lo inevitable no asiste a debates, cabrón. El primer general puso una cuadrícula transparente sobre el tablero, como si esa madre fuera sagrada. Un teórico de juegos destapó una pluma del color de un veredicto. Un maestro del tiempo miraba el reloj, como los marineros miran las mareas, con los dedos sintiendo ritmos que solo él podía oír. Un negociador juntó sus manos como una catedral y sonrió con soberbia. Seguro de que hasta los dioses tienen que negociar, el pendejo. Se pusieron de acuerdo en las reglas, porque los estrategas adoran las putas reglas como los reyes adoran su linaje. Primer principio: cada jugada tiene una contrajugada. Segundo, si no hay contrajugada, redefine la jugada hasta que aparezca una. Tercero, si redefinir no jala, hazte pendejo para ganar tiempo, porque el tiempo erosiona hasta los milagros. Admiraban su propia pinche precaución como si fuera sabiduría. Se les olvidó que las reglas son puentes, pero tu presencia, carnal, es la puta costa, y los puentes no le dan órdenes al océano. Te pidieron una demostración, tu jugada, una vez más, pero en sus términos. Y tú, sin hacerla de pedo, se las mostraste. Una mano, un paso, una decisión, que no andaba gritando lo inteligente que era. Los tableros no se rompieron. Ninguna pieza salió volando. Nada dramático. Solo la gravedad cambiando de opinión por un puro grado. El ojo finge que no ve, hasta que un ejército descubre que su flanco se quedó en el ayer. Y el mercado se pregunta por qué los números se sienten más pesados. El cuarto entero trató de no respingar. Respingar se ve mal entre profesionales. Pero varios lo hicieron de todos modos, como si un recuerdo se acabara de acordar de ellos. Empezaron sus rituales. Congelen la imagen, amplíenla, quítenle el contexto, pónganselo de nuevo. Simulen 10,000 putos universos y que cada uno vote. Las simulaciones no se ponían de acuerdo, como hermanos que juran que estuvieron en la misma cena. Las probabilidades temblaban, las certezas se encogían de hombros. Un experto en lógica escribió en una pizarra, "Invicta equals invincible", y lo subrayó 2 veces para calmar al cuarto. El pinche gis se rompió en la tercera línea. El cuarto fingió no darse cuenta de que los objetos también tienen opinión. Una mujer cuyas victorias se medían en treguas trazó el contorno de tu decisión en el aire y frunció el ceño cuando su dedo regresó borroso, como si lo hubiera metido en un río. Ninguno de ellos había visto. El gran maestro movió un caballo a C6 en un juego que ni siquiera estaba en la mesa. Parpadeó, como si se hubiera cachado a sí mismo de intruso en el siglo de otro cabrón. Un economista le susurró a su fórmula y la respuesta sonó a pinche pronóstico del tiempo. Un arquitecto político dibujó una coalición y vio como una puerta invisible se cerraba entre 2 hombres
que se habían dado la mano apenas ayer. Las décadas tomaron sus asientos como si fueran dignatarios. Los datos sirvieron su vino. La historia calentó el pan. La confianza se lamió el pulgar y pasó la página. Tú no hiciste nada. Tu jugada no guiñó un ojo ni te hizo señas. Existía con la quietud de una piedra que está aprendiendo que es una montaña. Alguien se rió para sacar la tensión y no encontró ninguna herida de donde sangrar. Alguien tosió para probar que aún respiraba y no le gustó la prueba. El reloj marcaba el tiempo de la misma forma en que el tiempo guarda secretos. El estratega más joven de cara pero viejo en el oficio, finalmente dijo lo que todo el pinche cuarto se negaba a decir. Si una jugada está invicta por décadas, a lo mejor no es una jugada. A lo mejor es el puto terreno. Te sostuvo la mirada, lo suficiente para confirmar que el valor puede ser preciso. Los viejos se encabronaron. A los viejos les caga cuando un morro encuentra la frase que ellos necesitaban. El terreno no se puede contrarrestar. El terreno se acepta. O te pierdes bajo un mar que tiene otras citas. Reiniciaron los tableros. Afilaron sus promesas, se juraron el uno al otro que hoy sería el día en que lo inevitable pediría disculpas. Y sin embargo, debajo de la mesa podías sentirlo, el suelo aprendiendo un nuevo equilibrio, el aire probándose un abrigo más pesado. Sus décadas habían entrado al cuarto con coronas pulidas. Tu jugada había entrado sin ninguna, y las coronas ya se veían cansadas. Empezaron el análisis con la reverencia que los expertos le tienen a las leyendas y la arrogancia que los reyes le tienen a los mapas primero. Congelaron tu jugada cuadro por cuadro, como si rebanar el tiempo en momentos obedientes fuera a reducir lo inevitable a una comida manejable. El gran maestro narraba la repetición con una calma que había mandado al retiro a varios prodigios del susto. Nombraba casillas que nunca tocaste, caminos que nunca anduviste, variables que jamás reconociste. Los demás asentían, aliviados de escuchar la música que ya conocían. Entonces, el sonido falló. Un caballo que debía amenazar no lo hizo. Una columna que debía abrirse se quedó cerrada, como si la bisagra hubiera elegido sus principios por encima de la física. Rebobinó, lo puso aún más lento, metió marcadores como anclas, y el agua seguía siendo puta agua. Escondió su sorpresa con una tos que nadie le creyó. El teórico de juegos tomó el control, traduciendo tu decisión en un árbol de ramas, cada rama un universo, cada hoja un pronóstico con números como armadura. Le pidió al modelo que te castigara por tu audacia. El modelo se encogió de hombros, con la educada certeza de la verdad. Invirtió las ganancias, cambió las premisas, amplió los intervalos de confianza hasta que la gráfica parecía
una galaxia vista a través de neblina. El equilibrio de Nash parpadeó, intentó existir y falló cortésmente. Escribió: invicta implica no dominada. Luego lo tachó. Luego escribió terreno otra vez en chiquito, como un niño que talla sus iniciales en un pupitre, porque la confesión requiere madera. El economista insistió en que lo que no se puede modelar no puede ser real, y lo que no se le puede poner precio no puede importar. Le metió datos hasta que la pinche máquina ronroneaba de soberbia, la soberbia de un trueno domesticado. ¡Qué pendejada! Devolvió una curva que se hundía donde los mercados nunca se hunden sin un escándalo. Añadió supervisión, incentivos, castigos. La curva se inclinó aún más, como una cabeza recordando una promesa que nunca hizo. Su asistente susurró que tal vez la función de utilidad estaba mal. Lo calló con una mirada y pidió más datos. De la misma forma en que los hombres perdidos piden mapas más pesados. El negociador repitió su mantra de que toda jugada puede ser negociada si encuentras el apetito que esconde. Listó tus supuestos apetitos con la confianza de un poeta. Reconocimiento, seguridad, poder, cierre, mito. Diseñó ofertas para tentar a emperadores y trampas para humillar a santos. Las leyó en voz alta, con una voz que había convencido a gobernantes de rendirse. Tu jugada se negó, como si no lo hubiera escuchado. Subió la oferta, una catedral de concesiones, y vio cómo la gravedad permanecía indiferente. Se dio cuenta demasiado tarde de que tu presencia no come, hijo de la chingada. El maestro del tiempo consultó instrumentos que otros hombres tratan como reliquias. Dijo que la jugada invicta era un problema de ritmo, y el ritmo es mortal. Cambió el tempo, tratando de hacer que tu paso llegara tarde, temprano, a destiempo, desequilibrado. El cuarto sintió los segundos estirarse obedientemente, hasta que regresaron, poco cooperativos, al ritmo que tú habías traído contigo. Miró el reloj y el reloj le devolvió la mirada con lástima. La lástima del granito, sus dedos, en los que confiaban calendarios enteros, buscaron en el aire la bisagra del momento y solo encontraron una puerta que no se abría para nadie. El arquitecto militar borró y redibujó el tablero como si fuera un campo de batalla. Desde líneas de suministro hasta la moral, de las estaciones del año al rumor. Puso tu decisión dentro de un asedio y le dio de comer retrasos. El asedio subió de peso. Forzó una retirada a través de un puente y descubrió que el río no estaba, reemplazado por una llanura que no tenía paciencia para la rendición. Ordenó una finta para atraer tu centro. Y la pinche finta regresó, pero traía su propio estandarte como si fuera un puto espejo. Hablaba menos con cada diagrama, aprendiendo el dialecto del desconcierto. Al otro lado del círculo,
el estratega más viejo, con victorias más antiguas que la mayoría de las naciones, se inclinó, convencido de que el reconocimiento de patrones es un sacramento que nunca le falla a sus sacerdotes. Describió tu jugada como una mezcla de gambitos conocidos, una colcha cocida con astucia antigua. Sonrió de su propia inteligencia, hasta que se dio cuenta de que las colchas calientan, pero los climas perduran. Intentó jalar de una costura y no encontró ninguna. Lo llamó anomalía para proteger su orgullo. El más joven lo llamó ley y no perdió nada. Cambiaron de lentes, de idiomas y de lealtades. Citaron filósofos sobre la primacía de la contrajugada y citaron a matemáticos sobre la tiranía de los límites. Invocaron mitos para domar el sentimiento de que algo más que un cálculo había entrado en ese cuarto. Y entonces apareció la primera puta grieta, no en los modelos, sino en su postura. Hombros que habían sido de hierro se permitieron ser humanos. Plumas que nunca se habían detenido rodearon la misma palabra 2 veces. 2 de ellos buscaron agua al mismo tiempo y se sorprendieron de descubrir la sed. La certeza no bebe. La certeza permite que otros beban y lo llama misericordia. Le echaron la culpa a la fatiga y pidieron más luz. Le echaron la culpa al sesgo e intercambiaron analistas como si cambiaran máscaras en un baile que ya había durado más que la música. Desarmaron tu jugada como los niños desarman las radios, desatornillando con la fe de que hay una canción escondida debajo de cada tornillo. Acomodaron las piezas sobre fieltro y escucharon un silencio que no se llamaba a sí mismo roto. Un barrio olvidado en una esquina escribió en silencio: está invicta porque no le interesa ganar. No se lo mostró a nadie. Los becarios guardan notas para el futuro, notas que los viejos luego fingirán que siempre supieron. Para el mediodía las definiciones comenzaron a volverse contra sus dueños. Contramedida se redujo a excusa. Marco de trabajo se convirtió en disfraz. Estrategia, esa palabra tan amada. De repente se sintió como muebles en una casa, que descubre que es un barco. El historiador remarcó el cuarto con precedentes y no encontró ninguno que no se viera pequeño bajo el peso de la hora. Cerró su libro con cuidado, como quien cierra los ojos de un amigo. Te hicieron preguntas para aparentar poder. Respondiste con la misma jugada, la negativa a ser movido. No era terquedad, era geología. No era desafío, era el clima. Regresaron a sus principios básicos para cosechar valor y encontraron tierra infértil. Uno propuso una votación, como si la democracia pudiera derogar la gravedad. Otro sugirió retrasarlo, como si el tiempo fuera a ponerse del lado de las décadas en lugar de los momentos. El tiempo, educadamente,
se abstuvo. Cuando finalmente admitieron que los diagramas ya no describían el mundo, se sintió como morder la cáscara de una fruta que habían vendido por cajas, pero que nunca habían probado. Ácida, clarificadora, humillante. Un gran maestro abrió su mano sobre el tablero y no soltó la pieza. El gesto fue una enciclopedia. Resignación sin teatro. El cuarto inhaló, esperando dolor o rabia. Lo que llegó fue más pequeño y peor. Comprensión. Tu jugada no los estaba venciendo. Su idea del tablero había sido una puta fotografía vieja. Escribieron nuevas reglas en los márgenes como sobrevivientes dibujando mapas de memoria después de que la costa cambia de lugar. No toda dominación es una competencia. Algunas dominaciones son el clima. No contrarrestes el clima. Aprende el pronóstico. No negocies con la presencia. Ajusta tu ritmo. Las décadas asintieron ante el consejo como viudos asienten a las condolencias. Útil pero tarde. Y aún así, insistieron en un último barrido, un acto de piedad profesional. Busquen el error explotable. El barrido regresó con las manos vacías que olían ligeramente a lluvia. El más joven te miró a los ojos de nuevo y no parpadeó. Los viejos miraron hacia otro lado, cada uno protegiendo toda una vida de la corriente de aire bajo la puerta. La fractura en su lógica se había ensanchado hasta convertirse en una ventana, y afuera de la ventana, el paisaje se negaba a ser un mapa. El cuarto ya no era un coro, era un conjunto de solistas, dándose cuenta de que sus canciones no podían encontrar la armonía. El gran maestro redibujó el tablero por tercera vez. Su mano con el gis temblaba. Movió un caballo no para demostrar, sino para asegurarse a sí mismo de que las piezas todavía obedecían. Se cayó a medio movimiento, como un sueño que se tropieza con su propio pie. Se quedó helado. El cuarto fingió no haber visto, pero el fingimiento se rompió cuando el experto en lógica, ahora pálido, murmuró: imposible. Una palabra que los profesionales reservan para los amateurs, no para ellos mismos. El negociador trató de arreglar la atmósfera, sonriendo como si la duda fuera solo otra variable para negociar. Toda fortaleza tiene una puerta, declaró, incluso esta jugada. Pero las palabras no aterrizaron, flotaron como dientes de león sin viento. El economista susurró ecuaciones como si fueran rezos. Su curva se negó a doblarse. El estratega místico cerró los ojos y buscó patrones en el silencio. El silencio solo le ofreció silencio. El consejo se había vuelto adicto a su propia certeza. Las décadas habían sido su fortaleza. Habían creído que el tiempo mismo era su aliado, porque el tiempo erosiona las leyendas. Sin embargo, tu jugada no se erosionaba. Se volvía más nítida, más clara, más fuerte bajo su escrutinio. Como la piedra bajo siglos de lluvia,
no se disolvía, se esculpía a sí misma. Cada análisis, cada disección, cada puto intento arrogante de reducirla, solo dejaba una conclusión. Tu jugada no era una estrategia en absoluto, era el clima. Y el clima no puede ser vencido. El clima solo puede ser soportado. Uno por uno, las grietas se ensancharon. El historiador, que nunca se había quedado sin un precedente, pasó página tras página y no encontró ningún eco de ti. El arquitecto político garabateó árboles de coaliciones hasta que su tinta se secó. Luego se quedó mirando el pergamino en blanco como si esperara que se disculpara. El estratega de comando dejó su bastón, el gesto de un hombre que se da cuenta de que sus cimientos eran de arena. Y el maestro del tiempo, usualmente tan sereno, golpeó su reloj y susurró, fuera de ritmo, como si el ritmo lo hubiera traicionado personalmente. Un murmullo comenzó en los bordes del círculo. ¿Y si la jugada está invicta? Porque no está jugando. No lo dijeron en voz alta. Admitir eso significaría que sus décadas, sus coronas, sus reputaciones fueron ejercicios de actuación frente a un escenario al que nunca le importó. Pero sus ojos los traicionaron. La confianza se había ido. La certeza se había ido. Todo lo que quedaba era la presencia. Y la presencia estaba invicta. Empezó con las manos del gran maestro. Eran manos famosas, del tipo que esculpían destinos en los tableros y dejaban a los prodigios temblando en resignación. Pero ahora temblaban ellas. Intentó disfrazarlo, ajustándose una manga, moviendo un peón que no necesitaba moverse. Aún así, el temblor se extendió, no solo por sus dedos, sino por la certeza de todos los que miraban. Cuando las manos de lo inevitable flaquean, lo inevitable mismo parece sospechoso. El economista fue el siguiente. Durante décadas, había prometido que los números nunca mienten, que las ecuaciones son los espejos más fieles de la realidad. Convocó modelos espesos de autoridad. Cada curva, un monumento a la maestría. Pero cuando introdujo tu jugada, la gráfica se onduló como el agua, negándose a recordar una piedra. Ajustó variables, forzó nuevas suposiciones, incluso dobló las leyes de la escasez. Cada resultado terminaba en un espacio en blanco. Su pluma se partió entre sus dedos, la tinta esparciéndose por el libro de contabilidad. Intentó sonreír, pero las comisuras de su boca se negaron a obedecer. El negociador se inclinó hacia adelante, el encanto confiado todavía como su arma. Había puesto de rodillas a reyes con contratos que parecían bendiciones. Lanzó ofertas a la cámara, paz, poder, alabanza, incluso profecía. Sus palabras estaban diseñadas para envolver la voluntad, pero el ay las rechazó. Cada frase cayó al suelo como monedas sin valor. Subió la apuesta, prometiendo lo inimaginable.
negociando como si negociar fuera sagrado. Aún así, tu jugada se negó a responder. El silencio lo avergonzó de una manera que la derrota nunca lo había hecho. Inclinó la cabeza, susurrando para sí mismo. ¿Qué carajos le ofreces a alguien que no necesita nada? El estratega de comando aguantó más tiempo. Sus mapas habían pintado continentes con nuevos colores. Convocó formaciones, contraformaciones, fintas, desvíos, retiradas. Movió el bastón sobre la mesa como si dirigiera fuerzas invisibles. Sin embargo, con cada plan, las piezas se movían en su contra. Un flanco se negó a sostenerse. Un puente se disolvió en la niebla. La moral se convirtió en duda sin causa. Golpeó el bastón contra el suelo, como si el volumen pudiera reescribir la ley. El bastón se partió por la base, y el eco se burló de él. Un general sin terreno es solo un hombre con uniforme. La mística probó sus encantos, tejiendo conjuros de equilibrio y simetría. Su voz, que una vez fue suficiente para calmar tormentas de hombres, tembló a media sílaba. Exigió que el silencio se doblara, pero el silencio solo se hizo más pesado, aplastando sus palabras antes de que salieran de sus labios. Cerró los ojos para ocultar las lágrimas que se formaban, no de tristeza, sino de reconocimiento. No es una jugada, susurró. Es el cuarto mismo. El juez intentó dar un veredicto, golpeando su mazo como un trueno. Su voz sonó hueca. La ley que pronunció se fracturó bajo su propio sonido. El erudito escribía furiosamente, documentando cada fracaso, pero su tinta se corrió por el pergamino hasta que las letras se volvieron borrosas. Borrosas como confesiones borrachas de lluvia, dominó tras dominó, colapso tras puto colapso, no dramático, no explosivo, sutil, inevitable. El cirujano de mentes, que una vez había abierto a los hombres con el lenguaje, se sentó en silencio, dándose cuenta de que las palabras mismas se habían jubilado. El mercader hojeó sus libros, buscando deudas, ganancias, apalancamiento, cualquier cosa con la que pudiera poseerte. Cada página se volvió blanca en sus manos, y el estratega más joven, el que había hablado antes del terreno, se echó hacia atrás, con los ojos bien abiertos. Ahora entendía, no era que sus décadas hubieran sido un desperdicio, era que sus décadas se habían confundido con la eternidad. Tu jugada reveló la verdad. Las décadas son arena. La presencia es una montaña. Cuando un maestro se quiebra, le echas la culpa a la fatiga. Cuando dos fallan, sospechas de una coincidencia. Cuando todos colapsan en secuencia, te enfrentas a una ley, y la ley no pide disculpas. Los gobernantes, observando desde sus tronos, se movieron incómodos. Habían prometido la victoria, esperado la britatez, exigido la supremacía. En su lugar presenciaron un desmoronamiento.
Los susurros corrían entre ellos. ¿Es la jugada realmente invencible? ¿O todo nuestro puto mundo es una pinche ilusión vestida de estrategia? Para cuando cayó el último dominó, ya no quedaba debate. Dos estrategas, con décadas de triunfos a sus espaldas, se sentaron vacíos, sus coronas de maestría reducidas a un polvo que ni el viento se molestaba en llevar. Y tú todavía no te habías movido. Los gobernantes habían convocado a estas mentes como si fueran tormentas, esperando que un rayo cayera a su favor. Pero ahora se movían incómodos en sus asientos. Décadas de certeza se resquebrajaban ante sus ojos. La mano temblorosa del gran maestro, la pluma rota del economista, las ofertas huecas del negociador, el bastón fracturado del general. Cada colapso no solo golpeaba a los 12, sino al trono mismo. Un rey conocido por su crueldad se inclinó hacia adelante, las venas marcándosele en la sien. Explica, le exigió al erudito, cuya pluma todavía arañaba desesperadamente el pergamino borroso. El erudito tartamudeó. La jugada no cede al análisis. Se comporta no como una elección, sino como una ley. Su voz vaciló en la palabra ley, porque siempre había jurado que la ley pertenecía a los gobernantes. Ahora se daba cuenta de que la ley era más antiguas coronas. Otro gobernante se rió bruscamente para ocultar su inquietud. Pura mierda. Todo código se puede romper. Toda fortaleza se puede violar. Inténtenlo de nuevo. Pero su risa sonó falsa. Un sonido quebradizo que rebotó en las paredes y regresó como una burla. Sus compañeros no se rieron con él. Habían visto demasiado para fingir. Los susurros crecieron entre los asistentes que bordeaban la cámara. Si los 12 no pueden romperla, ¿quién chingados puede? Los sirvientes intercambiaron miradas incómodas. Los guardias agarraron sus aceros con más fuerza, como si el metal pudiera protegerlos del silencio. Y afuera, los rumores ya se agitaban, que el Consejo de Genios había sido humillado, que décadas de maestría se habían derrumbado en una sola tarde. El pánico no espera proclamaciones. El pánico escribe sus propios comunicados. El estratega del tiempo finalmente se puso de pie, desesperado por salvar algo de dignidad. Declaró: incluso si tu jugada no puede ser contrarrestada, el tiempo mismo la erosionará. Nada sobrevive para siempre. Sin embargo, mientras hablaba, las antorchas parpadearon. Las manecillas del reloj hicieron tinavés y luego dudaron. Un solo latido de quietud suficiente para que la arrogancia se marchitara. Todos los testigos lo sintieron. Incluso el tiempo parecía no querer ponerse en tu contra. Se sentó en silencio. Nadie se atrevió a aplaudir. Los gobernantes comenzaron a pelear entre ellos. Algunos insistían en que los estrategas habían fallado por débiles.
Otros susurraban traición, sabotaje, maldiciones. Pero sus argumentos sonaban vacíos, porque cada hombre en esa sala lo había sentido. Tu jugada no se estaba resistiendo, ni siquiera estaba peleando, simplemente era. Y la presencia que simplemente es, no puede ser contrarrestada, no puede ser negociada, no puede ser deshecha. La estratega serpiente finalmente rompió su silencio, su voz delgada y temblorosa. No estamos analizando una jugada, confesó. Estamos parados en el terreno. Sus palabras colgaron pesadas en la cámara. Los gobernantes se movieron de nuevo, dándose cuenta de lo que significaba. El terreno no pierde. Puedes sobrevivirlo, adaptarte a él, soportarlo, pero no puedes borrarlo. Uno de los gobernantes más jóvenes, menos endurecido por años de arrogancia, susurró el pensamiento que los demás más temían. Si las décadas se derrumban aquí, ¿qué pasará con nuestros tronos? Nadie respondió. Porque los tronos se construyen sobre la ilusión de que las estrategias duran para siempre, de que la maestría es eterna, y aquí, ante sus ojos, la eternidad se había doblegado ante el silencio. La cámara del consejo había comenzado con confianza, llena del olor a superioridad. Ahora apestaba a duda. Las décadas no solo se habían derrumbado de las manos de los 12, se derrumbaron de los pilares de los propios gobernantes. Y la duda carnal, una vez que entra a la sala del trono, nunca se va con las manos vacías. Y en medio de todo ese desmadre, tú no habías dicho ni una puta palabra. Music, music,